Vamos a partir en comité, si le parece. La idea es que hoy día tenemos... Bueno, ¿cuenta, secretaria? No, presidente, no hay cuenta hoy día. Ya, en el día de hoy vamos a tramitar el proyecto de ley de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional originado en la moción de los senadores Chaguán y Letelier, que sancionan los daños a los medios de transporte público pasajero y en la infraestructura asociada a dicha actividad, con urgencia calificada de simple, el 18 de junio del 2019. Boletín 12.467-15. Hagamos pasar a los asesores, si le parece, para conocer la opinión del Ministerio sobre las indicaciones. Entonces, todo. Dejo la palabra al subsecretario. Por favor. Gracias, presidente. A ver, lo primero es indicar de que como país estamos haciendo un esfuerzo grande por mejorar el transporte público. Estamos comprando una buena cantidad de buses nuevos en el Transantiago y también queremos hacerlo en regiones y estamos partiendo con el primer proyecto en Concepción. Y en ese contexto, todo lo que sea potenciar el cuidado del transporte público creemos que es una obligación. En la ley de tránsito se especifica los daños a el transporte en general y quisimos acoger la indicación presentada por los senadores Chaguán y Letelier en el contexto de tipificar el daño al transporte público. Y en ese contexto hemos estado consensuando un texto que significa modificar el artículo 198 y agregar un 198 bis para justamente tipificar el daño al transporte público y toda la infraestructura asociada. Y en particular, que es justamente lo que quiere indicar el 198 bis, es el graffiti que no estaba tipificado en ninguna parte. Y lo otro que se hace también es establecer las penas. Hay un texto que ha sido consensuado y yo creo que sería bueno leerlo. No sé si el secretario debiera leerlo. El texto. Está proponiendo, presidente, porque hay una serie de sugerencias, pero lo importante es que el texto que quedaría, según esta propuesta, es el siguiente. Artículo 198. El que atentare contra un vehículo motorizado en circulación, apedreándolo o arrojándole otros objetos contundentes o inflamables, o por cualquier otro medio semejante, será castigado con pena de presidio menor en su grado mínimo. Ahí se mantiene el inciso primero. Si el atentado fuere en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicios de transporte público, se encuentre en circulación o no, o en contra de la infraestructura asociada a dicha actividad, tales como terminales, estaciones, refugios, paraderos, cámaras, paneles y soportes de información o comunicación u otros elementos fijos o móviles necesarios para la prestación de los servicios, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior y una multa de 20 unidades tributarias mensuales. Si a consecuencia del atentado se produjeren solo daños en las cosas, se aplicará la pena consagrada en el inciso primero, aumentada en un grado. Tratándose de daños en los vehículos y bienes referidos en el inciso anterior, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y una multa de 40 unidades tributarias mensuales. En caso de que por dicho atentado se causaran lesiones graves o se provocase la mutilación, la castración o la muerte de alguna persona, se aplicarán las penas señaladas en el delito de que se trate, aumentadas en un grado. Y se propone agregar un artículo 198 bis que dice: el que sin la autorización correspondiente
procediere a la pintura de mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo por medio de marcadores, tinta, pintura, ácido, materia química, orgánica, inorgánica o similar de cualquier tipo, sobre vehículos que presten servicio de transporte público o sobre bienes asociados a dicha actividad, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 unidades tributarias mensuales. Presidente, esto se entiende que recoge la mayor parte de las indicaciones formuladas tanto por usted como por el senador Bianchi. Debiéramos en ese sentido considerar que las indicaciones están aprobadas con modificaciones. Entonces, esperaríamos. Me dice mi asesor que se suprimió un párrafo que decía que para la averiguación de estos delitos y para la recolección de evidencia se podrá recurrir a todas las técnicas y métodos de investigación, incautación y reserva especial de la investigación, formalización, medidas cautelares, tercerías o reclamaciones y pena de comiso que se refiere al artículo que se refiere en la ley 20.000. Simplemente para dejar constancia. Ustedes lo vieron eso, ¿no? ¿Cuál es la razón de haber eliminado aquello? Dentro del contexto del 198 bis, lo hablamos, bueno, acá con la comisión, y entendiendo que era bastante amplio, facilitar, entregar, almacenar, proveer a terceros, incluía bastante lo que generaba en el fondo una tipificación muy amplia que escapaba de del delito basal de que estamos hablando en el fondo. Por eso decidimos dejarlo, porque sería más bien una modificación ya al Código Penal, más que específicamente acá, porque entraría tal vez, no sé, el hecho de que alguien simplemente tuviera pintura y se la pasara a alguien y con eso se rayare, amplía muchísimo la figura. Por eso decidimos, lo que sí, la última parte, que es la que recién mencionaron, podría incluirse respecto a lo ya tipificado, en el fondo a lo que ya estamos señalando. Claro. Pero yo lo agregaría porque la idea es ver cómo podemos hacernos de medios de prueba. ¿Tiene alguna? Sí. Yo lo agregaría para los efectos de ver cómo nos allegamos medios de prueba. Secretario, ¿usted tiene una ¿no? ¿Por qué no buscamos alguna redacción que nos permita... Secretario. Presidente, perdón, a lo mejor es inoportuno, pero hay una conducta que también está asociado a esto, que es bastante común y que no la estamos tipificando. Me refiero al grafiteo, no al transporte público ni a la infraestructura asociada al transporte público, sino que al grafiteo, a la señalética caminera, que es una conducta bastante repetida. No queda claro, no queda totalmente tipificado, y yo creo que a lo mejor es la oportunidad de tipificarlo, exacto. Eso. Si quiere podemos... Si le parece al subsecretario, podríamos buscar alguna redacción que nos permita, junto con la secretaría, poder incorporar tanto el graffiti a la señalética, como también buscar esta fórmula que nos permita incorporar este tipo de recolección de evidencia, básicamente pensando en el tipo penal que está consagrado, y nos permitiría efectivamente avanzar. Ok. Bien. Mientras esperamos el quórum referido para poder hacer la votación, me gustaría también tener la opinión del Ministerio respecto al punto 2 de la tabla, que era que modifica la ley 18.290, el proyecto, aumentando la sanción para el uso de celulares o de pantallas de televisión durante la conducción de vehículos motorizados. Y lo que podríamos hacer también es pedirle a la Fundación Emilia, que hoy día nos acompaña, que nos pueda exponer sobre el proyecto en particular. Carolina, adelante. Y también pedir la opinión del Ministerio.
Sí, también vamos a invitar a la vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes, Claudia Rodríguez. Adelante. Si quiere, al lado de Carolina. ¿Aló? Sí. Bueno, sí. Bueno, agradecer la invitación del Primero, senador. antes quiero destacar el esfuerzo que ha hecho Carolina y Benjamín, a quien yo conozco hace mucho tiempo, que nos tocó impulsar juntos la ley Emilia, y agradecerte siempre por tu compromiso de la fundación que tú lideras junto con Benjamín por estos temas de seguridad vial. Muchas gracias. Y gracias por la invitación a exponer al senador Francisco Chaguán y a la comisión en general. Bueno, para nosotros es muy importante la aprobación de esta indicación, básicamente por la prohibición del uso de teléfonos móviles o aparatos electrónicos similares al conducir, debido primero a las cifras que tenemos registradas en función del aumento de los siniestros viales por no conducir no atento a las condiciones de tránsito. Si se dan cuenta en ese gráfico, desde el año 2008 hasta el 2018 se ha crecido bastante en relación a la cantidad de fallecidos, pero también a la cantidad de siniestros viales causados por no conducir atento a las condiciones de tránsito, si bien estas no tienen relación directa a veces con el uso del celular, sí es una variable interesante que se tiene que empezar a advertir. Hay una brecha incluso anterior, desde el año 2006 en adelante, que se puede ver el aumento, y eso hace entonces sensible el que se pueda legislar en función de avanzar en esta temática. En estos momentos, la condición de no atento a las condiciones del tránsito es la primera causa de siniestros viales en Chile. Según la Fuerte de Carabineros, entre el año 2002 y el 2018 han ocurrido 196.964 siniestros viales asociados a la conducción no atenta a los siniestros de tránsito. Es una cifra altísima que nos llama efectivamente a hablar sobre la temática. En términos de legislación comparada, en el último estudio que se realizó en España sobre los hábitos del conductor, sobre la percepción que tienen los conductores, sobre el grado de peligrosidad que tiene la conducta, se ha visto un aumento bastante alto en relación no solamente a hablar por teléfono sin manos libres, sino que también al manipular otros dispositivos multimedias. Es del 59% la percepción que tienen los conductores sobre el uso y la manipulación de los dispositivos multimedia, y esto nos trae a relación o a colación la problemática que también está en paralelo con la ley Uber. Finalmente, la manipulación de los dispositivos multimedia, que son la herramienta fundamental de los conductores de aplicaciones, ha generado un aumento también de siniestralidad vial en España, lo que ha tenido que ver con el cambio también de la legislación y el cambio de la metodología del medio de prueba. Bartolomé Vargas, que es el fiscal de seguridad vial en España, dice básicamente, subimos las sanciones las subieron en el año 2002, el hablar por celular son 3 puntos del carnet de conducir español, tuvieron que modificarla en 2015 y tuvieron que volver a modificarla en enero del 2019 para subir a 6 puntos la baja del carnet de la licencia de conducir española por hablar por celular. Y el problema fundamental es que aún así no tienen cómo fiscalizar. O sea, básicamente suben la sanción, pero esto depende de que el policía de camino efectivamente lo sorprenda conduciendo con el celular en la mano. Y el problema fundamental es el medio de prueba en el momento de un siniestro vial. El cómo se probaba que el conductor efectivamente iba conduciendo con un celular o iba ocupando multimedia, lo que hizo que también cambiaran la legislación en cuanto a los medios de prueba en términos penales, pidiéndole a las compañías el acceder al contenido de las llamadas o del tráfico de datos para establecer si había entonces medio penal en esto. Entonces, quiero dejar en claro que es un avance legislar en esta temática, pero también trae otras cosas asociadas como el cómo vamos a fiscalizar el que no se use el celular y el cómo vamos a establecer medios de prueba penal en cuanto efectivamente se aparezcan siniestros. En función de eso, la DGT este año, con la aparición de Pere Navarro, y debido a que los radares, como se dio en la discusión de la comisión pasada, no detectan imágenes, han decidido comprar drones como un modelo piloto
y también helicópteros que puedan captar a los conductores en carretera hablando efectivamente por celular. Si bien en estos momentos las sanciones están en blanco y solamente han servido para subirlo a las redes de la DGT, se está poniendo entonces en discusión el cómo establecemos una fiscalización en una variable que va en aumento, que efectivamente cuesta muchas vidas, no solamente en España, sino que en todo el mundo, y que hasta el momento, si bien las penas y las sanciones son disuasivas, no son totalmente disuasivas como se esperaba. ¿Sí? Creo que eso también es un punto que hay que ponerse a pensar en términos de la aprobación o no del artículo, que me parece súper necesario. En cuanto al otro caso comparado que es Francia, en Francia se ha establecido que efectivamente 1 de cada 3 conductores reconoce que conduce hablando por celular. En Francia, de cada 3. Me faltó el número 3, pero es 1 de cada 3. El aumento de la multa en Francia es de 135 euros y en este momento pierden los 3 puntos del carnet por 3 años. En este momento también se está viendo la legislación francesa cómo efectivamente logramos aumentar esto, pero también cómo fiscalizamos esto, que es el gran problema o el gran tope de fondo que tiene. En este momento, el último estudio que ha lanzado el gobierno francés dice que hay un 46% de los conductores que conducen con teléfono al volante. 46%. Aún pese todas las sanciones no han podido bajarlo. Y se ha hecho toda una serie de estudios. Sí, por supuesto. Senador Loma. Nada más que una inquietud que me dejó, porque yo creo que efectivamente la regulación respecto al tema telefónico es distinto. ¿Usted han visto es distinto cuando alguien va usando físicamente el móvil respecto de cuando hay manos libres? Sí, hay una cantidad de estudios que establecen que en general las manos libres, después de 1 minuto hablando por manos libres, también te baja la percepción de las señales de tránsito en un 50%. Entonces, por ejemplo, Francia en este momento está bloqueando el uso de celulares incluso cuando el vehículo está estacionado. O sea, no se puede usar el celular incluso cuando estás estacionado, qué sé yo, en un semáforo con las luces, o sea, en un lugar. O sea, ha llegado a tal punto la relación con la siniestralidad vial. No, yo quiero dejarlo claro. Ahora, esto te digo que en Francia ha aumentado terriblemente la cantidad de siniestros viales en los últimos 4 años. Entonces, tiene que ver con un fenómeno específico del país. Pero yo creo que lo que está haciendo España es un buen modelo. Finalmente, el establecer también algunas variables en términos penales de buscar pruebas en caso de siniestro vial con el uso del celular. Sí, pero para eso también necesitan la integración de las compañías telefónicas que estén dispuestas efectivamente a colaborar con la seguridad vial. ¿Ya? Hay una estimación de cuántos metros se recorre por un segundo de distracción al celular. Son 17 metros por cada segundo a una velocidad de 60 kilómetros por hora. A una velocidad de 120 son 37 metros por cada segundo. Por lo tanto, en términos de reacción, es la decisión entre la vida y la muerte. En función de eso, entonces, lo que podemos decir es que efectivamente sí estamos de acuerdo y esperamos que se apruebe esta indicación del cambio del uso del celular, pero también alertamos que la indicación por sí sola no va a cambiar la conducta. Tiene que ver con también el aumento de la fiscalización y también con el cómo veamos en términos penales el cómo se va a establecer este tipo de sanción gravísima. Acá hay una interesante esto de cuánto tardamos en reaccionar y frenar. Este estudio estuvo basado en qué evidencia, porque dice que cuando uno está hablando por teléfono o escribiendo mensajes se demora 6 segundos en reaccionar y frenar. ¿Tuvo algún estudio, alguna evidencia en que se basó? Sí, este estudio estuvo basado básicamente en el reporte que hizo el año 2017 el Ministerio de Transporte en Estados Unidos, cuando se estableció cuánto de la cantidad de siniestros viales por conducción distraída se debían a los celulares. Dejo el estudio acá al secretario. Es un estudio bastante interesante por el que el primero que establece desde la lógica penal efectivamente cuántos siniestros viales estaban relacionados con el uso del celular, no. Es algo que es difícil hacer porque solamente se establece en el parte policial si es que el carabinero o el policía lo toma bien. Entonces es bastante interesante el estudio del Ministerio de Transporte de Estados Unidos. Sí, senador Coloma. Respecto a lo que planteó Francia de este tema de los bloqueos, eso respecto tanto al conductor como de los de al lado, porque no ¿cómo va?
Como se bloquea el auto, en el fondo, la capacidad. ¿Es el concepto? En realidad parten con una campaña súper agresiva del uso del modo coche al subirse al auto y el uso de sanciones cuando tú estás hablando por celular y estás modo coche. Sí, como modo avión, modo coche. Al subirse al auto y el uso de sanciones incluso cuando el auto esté detenido. O sea, un policía que te ve hablando por teléfono en un lugar que estás incluso aparcado tiene la particularidad que te puede levantar la sanción de 135 euros. Pero, insisto, es el modelo francés debido al alza de 4 años que... Y insisto que el gran problema de este tipo de legislación es cómo fiscalizamos, que es el gran problema que tenemos casi con todas las leyes. Eso. Muchas gracias. Damos la palabra entonces a Claudia Rodríguez, que es vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transporte, COSOPCO. Aquí dónde está la presentación. Bueno, muchas gracias, presidente, por la invitación. Yo vengo en nombre, primero como directora de la ONG NOCHAT y como vicepresidenta del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, donde represento a los 12 miembros finalmente del Consejo, donde emitimos una carta de solicitud donde se pusiera este tema en tabla porque creemos que es necesario avanzar en el ámbito de la distracción en las vías. Rápidamente, nosotros somos una ONG que aborda y abordó inicialmente el 2014 todo este fenómeno social y cómo es el comportamiento del ser humano ante la distracción y ante los dispositivos móviles, y presentamos en enero del 2015 esta moción legislativa con un apoyo bien transversal en la Cámara de Diputados y donde hemos estado finalmente en la lucha y en el trabajo constante, donde usted está en antecedente de eso, que ha sido bien arduo el trabajo de principalmente incorporar el ámbito de la distracción. Y aprovecho de felicitarlos porque han visibilizado junto con la Fundación Emilia, ustedes también con mucha fuerza la necesidad de avanzar en este proyecto, así que también felicitarlos por su trabajo. Muchas gracias, presidente. Y bueno, y la idea es haber incorporado la distracción como un factor de riesgo en las vías y que antiguamente no está considerado como factor de riesgo. Y eso nos hemos estado trabajando en este momento. Antecedentes relevantes que es necesario conocer. Chile cuenta con un parque de vehículos motorizados y no motorizados que va en aumento, ya van más de 5.300.000 de vehículos, pero sí también un ítem a considerar. ¿Cuántos celulares cuenta Chile en este momento? Son casi 29 millones y más de celulares y dispositivos móviles a mayo del 2019, estos son datos del INE, y que somos uno de los países que lidera la tenencia de dispositivos per cápita a nivel de cono y también a nivel global. Es un antecedente que es importante, ya sea en el mercado de las telecomunicaciones, que va en alza y en aumento en nuestro país. Un dato clave es que hoy día los niños a los 10 años tienen dispositivos móviles, entonces es otra temática que a futuro hay que abordar, ¿ya? La principal causa de siniestro vial hoy día es conducir no atento a las condiciones del tránsito, ¿ya? Y después vamos a tomar datos de Carabineros donde está bien graficado eso. Y el número de fallecidos del 2018 fueron 1.507 personas, que son aproximadamente 4,6 a 5 fallecidos diarios, ¿ya? Si tomamos y hacemos un diagnóstico general, vemos el total de siniestros viales de 2018 y determinamos las causas, donde principalmente la imprudencia del conductor es la que lidera con 41.432 siniestros totales que ocurrieron el año pasado. Y si detallamos cuáles son las imprudencias que lidera,
esta causa es principalmente conducir no atento a las condiciones del tránsito, que ya son aproximadamente 24.631 siniestros solamente por conducir no atento, ¿ya? Si hacemos aún más un retrospectivo y tomamos los 10 años, ¿sí? Quisiera compatibilizar las dos cifras porque en la presentación de la Fundación Emilia hablaba de 196.900... esto entre el año 2002 y 2018. Perfecto. Esta fue de la imprudencia del año pasado. Sí, solo el año pasado. El año pasado, pero si tomamos los últimos 10 años, del 2008 al 2018, son cifras que a simple vista van en aumento, un aumento considerable, donde ya el año pasado teníamos 24.631 siniestros por conducir no atento a las condiciones del tránsito, y donde el número de lesionados, que aquí es importante detenerse, el número de lesionados ha ido en creciente aumento, donde hay alguna especie de disminución, pero que no es significativa en los últimos 3 años, ¿ya? Lo que sí es importante que hay que detenerse y que aquí hay una significancia importante es el aumento de fallecidos por conducir no atentos a las condiciones del tránsito, donde los últimos 3 años, 4 años ha ido en aumento, donde ya el 2018 teníamos 150 fallecidos netamente por conducir no atentos a las condiciones del tránsito. Por lo tanto, tenemos aumentos de lesionados y tenemos aumento de fallecidos, ¿ya? Nosotros el año 2017 hicimos un estudio que lo hicimos aquí bien ilustrativo para que sea bien simple entenderlo. Nosotros el 2017 observamos 5 esquinas del Gran Santiago y observamos a 5.180 conductores. En esquina observamos 3 variables, que era si chateaba, si hablaba sin manos libres y si manipulaba el celular en el portacelular. De ellos, el 10,8% de las personas observadas chateaba, el 2,2% de las personas hablaba sin manos libres, y una cifra importante que a nosotros nos arrojó y nos impactó, que el 22,4% de las personas manipulaba el celular en el portacelular, ¿ya? Por lo tanto, a simple observación, de todas las variables distractivas, el portacelular es el más distractivo aún, ¿ya? Si nosotros consideramos y medimos la tasa media de siniestralidad vial, tanto en jornada AM como jornada PM, o sea, cuántos siniestros vamos a tener por conducir no atento en mañana y en tarde, vemos que en la mañana hay un 26% de siniestros que van a haber versus 37%, o sea, aumenta mucho más la siniestralidad vial por conducir no atento en jornada tarde, jornada PM. Nosotros también medimos el riesgo. ¿Cuán riesgo hay de un riesgo asociado de cuán riesgo en estas variables de que se asocia a producir un siniestro vial? Perdón, ¿cómo fue esta experiencia? Nosotros observamos... ¿Se ubicaron en un punto específico? Son 5 esquinas del Transantiago y tomamos las esquinas con mayor siniestralidad vial declaradas por Carabineros de Chile y observamos en 3 días a la semana, jornadas AM y jornada PM, y observamos a 5.180 automovilistas. Y nuestras variables eran cuántas de las personas observadas chateaban, cuántas de las personas hablaban sin manos libres y cuántas de las personas observadas chateaban en el portacelular, ¿ya? Que eran nuestras variables distractivas. ¿Qué entienden por manipular el portacelular? Están el portacelular, ¿ya? donde el celular tú lo llevas, sí, lo portas, y la gente chateaba, manipulaba en el portacelular, que es distinto de claro, llevar el celular en la mano, hablar sin manos libres y directamente en el portacelular. Bueno, y esa cifra consideró que fue el más distractivo, o sea, por sí solo el portacelular es un elemento que distrae. Y en nuestras variables que observamos fue la más distractiva. Bueno. Medimos el riesgo y el riesgo obviamente en jornada MPM aumenta el doble en casi todas las variables observadas, donde nosotros podemos determinar que la conducción no atenta, podemos concluir que la conducción no atenta durante la jornada tarde aumenta el riesgo de ocasionar un siniestro vial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa hoy día cuando tenemos un conductor distraído, cuando también está incorporándose la distracción en los peatones y cuando también hay conductores, los ciclistas que van distraídos? Nosotros determinamos que hay una historia natural de la distracción. Entonces, si estos distintos modos de transporte
llegan a una esquina, el más vulnerable en esta esquina va a ser el peatón. Por lo tanto, va hoy día es la mayor probabilidad de que el peatón, por ser una población más vulnerable, va a fallecer. Entonces, hay otra también temática que es hoy día la distracción no solamente está en el conductor, también está en el peatón y también está en el ciclista, en el transporte público, etcétera. Nosotros igual aquí tenemos estudios que yo se los voy a pasar, los últimos 2 estudios, ya sea de la conducción y también observamos el conductor. Hoy día efectivamente se aprobó en marzo el 13 de marzo. Yo voy a pedir que los estudios que nos han entregado tanto la Fundación Emilia como también la ONG NOCHAT sean incorporados en el texto del informe. Pues yo creo que son de tal envergadura y tal importancia, yo creo que es importante para los efectos de que los señores senadores cuando voten en sala los tengan a la vista. No, muchas gracias por eso. Bueno, la Cámara de Diputados en marzo del 2013 aprobó un refundido de 4 proyectos donde está incluido nuestro proyecto de enero del 2015 y donde principalmente consideramos hoy día no solamente el uso, sino también manipulación del celular y dispositivos móviles, que hoy día ya no hablábamos solamente de celular, porque hablábamos de dispositivos, porque al observar nosotros no solamente observamos que se manipula celulares, sino que se manipula tablets, se manipula otros elementos tecnológicos que obviamente son distractivos. Tiene que ser considerada una falta gravísima por el hecho de riesgo asociado que haya a fallecer y una multa obviamente hasta 3 UTM como dice la legislación y obviamente suspensión de la licencia. Hay un excepto que es los dispositivos de manos libres y de la georreferenciación que deben estar obviamente muy bien detallados en el reglamento, considerando también que está en boga la ley Uber, tiene que estar muy declarado qué entendemos por georreferenciación y cómo vamos a finalmente esta manos libre o esta voz que nos va a indicar la ruta tiene que seguir, ¿ya? Eso tiene que estar muy bien definido. También la legislación comparada, nosotros tomamos a Francia, Australia, Canadá y España y son países que ya van mucho más adelantados en la rigurosidad de la legislación. Y que creo que es un modelo que nosotros tenemos que seguir, donde finalmente, ¿cómo está? Donde la distracción hoy día es un riesgo y que debe ser considerado como las leyes como finalmente más duras y con un marco regulatorio mucho más potente, pero eso sí debe ser incorporado de una mayor fiscalización, pero no solamente una fiscalización y el marco regulatorio, sino que tiene que ir acompañado de difusión de campaña y de educación vial. Eso, si no va en ese concepto, en realidad la ley por sí sola, la fiscalización no sirve. Tiene que ser finalmente una tarea mucho más amplia. Y nosotros en realidad pedimos que como ONG, como COSOC, que la Comisión de Transporte del Senado y después en sala podamos avanzar en lo que hoy día es la principal causa de siniestros viales en Chile, que es la manipulación por ir usando y manipulando los dispositivos móviles bajo la temática conducción no atenta a las condiciones del tránsito. Muy agradecido, muy clarificador, alarmante las cifras. Y me gustaría agradecerte, por supuesto, nos gustaría conocer la opinión de la Subsecretaría de Transporte. Gracias, presidente. Primero, felicitar a la Fundación Emilia y a la ONG NOCHAT, porque evidentemente apuntan a un tema bien central que estamos sumamente preocupados. Chile ocupa el primer puesto en los países de la ONG en cuanto... la OCDE, sí, dije ONG. De la OCDE en cuanto a fallecidos per cápita en accidentes del tránsito. Y eso obviamente es una estadística que nos debiera inquietar. Es más, este fin de semana pasado tuvimos 37 fallecidos, 37, y si lo comparamos con igual fin de semana del año anterior, fueron solamente 22. O sea, realmente son cifras inquietantes. Y además, agrego que 1/3 de los fallecidos correspondió a peatones, o sea, a gente que estuvo involucrada en un accidente de tránsito
sin querer o muchas veces habla de que está con alcohol. Entonces, pero sin perjuicio de lo cual, evidentemente que una o distracción del vehículo o distracción del peatón, pero en ambos casos es algo que debiéramos de alguna forma tratar de impedir. En ese contexto... Le hago una consulta. ¿El texto que fue aprobado, a ustedes les parece bien como ministerio? Sí, nos inquieta un punto que es, en particular, no sabemos si poner en la misma gravedad gente que habla con manos libres, o bien lo que pasa, hay otro fenómeno que también ocurre, que es que hay vehículos que vienen de fábrica con dispositivos que son para georreferenciación. Entonces, si vamos en definitiva a prohibir esto, vamos a tener que prohibir los vehículos también. Entonces hay que tener un poquito cuidado con cómo lo ponemos en el texto. Ustedes son partidarios de aprobarlo en general y generar un plazo de indicaciones. Exacto. Para que podamos corregirlo y discutirlo. Eso es, efectivamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, senador Pizarro. Sí. Tiene que... Ábrela nomás. Quisiera abrir la votación sobre... Está abierta. La abrió con dos nomás, pero no te preocupes. ¿Solo en general, presidente? Sí. Abre la votación solo en general, para solo en después general. Que la comisión lo trate en particular. Aun cuando es un artículo único, Sí. es bueno que lo aprobemos en general y luego hagamos un plazo de indicaciones para discutirlo en particular y que se vaya a la sala correspondiente. Senador Pizarro. Sí, es que quería aprovechar de consultar por la cifra que entregó los accidentes que tuvimos este fin de semana o en general cada vez que se generan estos fines de semana largos. ¿Cuáles son las causas principales? Si tienen un cierto desglose, porque algo habló de distracción de peatones, una zona atropello, otro parece que alcohol entre medio, en fin, ¿cuáles son las causas? Sí, efectivamente, ayer teníamos la estadística de Carabineros a raíz del fin de semana largo. Las causas, efectivamente, el manejo distraído es una causa importante y a lo mejor debiéramos convenir de que convidar a Carabineros para que nos clarifique este punto, porque, entre otras cosas, ayer Carabineros hablaba de cómo ha aumentado el alcohol, curiosamente, desde que se promulgó la ley Emilia se ha reducido significativamente, sin embargo ahora hay un aumento de nuevo. Entonces yo creo que sería sano justamente por la aprobación de este proyecto que el mismo Carabinero nos diera cuenta de las principales causas, entendiendo de que podemos hacer el trabajo y yo le ratifico que el manejo distraído es una de las causas importantes, pero no de fallecidos, sí de accidentes. Entonces hay que distinguir. Sí, presidente, lo que pasa es que, si usted se recuerda la sesión, creo que fue la semana pasada o anterior, con el proyecto este de que instalar nuevamente los fotorradares, el argumento que se da es que todos los accidentes son por exceso de velocidad. Entonces, a mí me gustaría tener una información más fidedigna, porque lo que nos van a atosigar de proyectos que son altamente importantes, interesantes, pero al final no podemos usar el mismo argumento para todos. O es una cosa o es otra. Cuando se disminuyó la velocidad en las ciudades de 60, 50, varios preguntamos, bueno, aquí hay que discernir, porque hay zonas y zonas. Hay zonas que efectivamente son más complejas, hay otras que no. Ir a 50 kilómetros por hora en una autopista o en no estoy hablando de las concesionadas, pero estoy hablando en una avenida que tenga flujo grande, Avenida España, la Costanera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos tener una información más adecuada, porque estamos colocando de repente restricciones o somos súper duros en unas cosas y somos blandos o permisivos en otras. Senador Pizarro, si me permiten, senador Coloma, como ya habíamos visto el primer punto de la tabla y había una propuesta del Ejecutivo respecto de la vandalización de los vehículos del Transantiago, yo les pediría, que ahora tenemos quórum,
podrá aprobar la propuesta del Ejecutivo respecto al proyecto número 1 y respecto al proyecto número 2, aprobar en general el proyecto a la espera finalmente de seguir discutiendo en esta misma comisión y, tal como lo dice el senador Pizarro, invitar también a la CONACET, como también a quien corresponda, para que en definitiva nos pueda entregar más antecedentes. ¿Si le parece? No conozco exactamente el detalle del proyecto, entonces tiene su urgencia, cuál está calificada de simple. ¿Por qué no hacemos lo mismo que está diciendo usted sin votarlo? Deme el tiempo, pido disculpas por llegar un poco tarde, estaba en otra reunión. No hay problema. Pero no, la verdad es que no. Ya, lo que sí, lo pondríamos en primer lugar de la tabla inmediatamente, sin discusión, la próxima sesión. Ok, senador Colón. Entonces vamos a tratar el tercer punto de la tabla. También me gustaría la opinión del Ejecutivo. Comenzar, muchas gracias, Carolina. Comenzar el estudio del proyecto segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.290 de tránsito en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad sin derecho a ello. Gracias, presidente. Lo que pasa es hay una moción parlamentaria que quiere rectificar, o mejor dicho, existe en la ley de tránsito una contradicción en el artículo 200 con el 201, porque en el artículo 200 trata la infracción de estacionar en lugar de discapacitado como una infracción grave, y en el artículo 201 la trata como una infracción menos grave. Entonces, la moción parlamentaria apunta justamente a indicar de que se deje una de las dos, o grave o menos grave, y apunta a dejar la grave, o sea, vale decir, estacionar en zona de discapacitado debe ser una infracción grave. Nosotros quisimos también perfeccionar esa indicación porque en lo que proponía la moción era eliminar el inciso en el 201 que eliminaba el menos grave, pero también eliminaba otras conductas. Entonces, quisimos solamente eliminar la condición de estacionarse en zona menos grave. Entonces, tenemos una proposición de texto que le pasamos a la Secretaría justamente para que quede algo al respecto. Es el texto que viene aprobado. ¿Sí? Es el texto que viene aprobado Allá. de la Cámara. Una indicación distinta, ¿no? No, lo que pasa es que en la Cámara ahí ya se une un solo texto. ¿Pudiéramos dar lectura, secretario, a la... El artículo único. Sí. Sustituyese el número 1 del artículo 201 de la Ley 18.290 de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia por el siguiente. 1. Estacionar o detener un vehículo en lugares prohibidos sin perjuicio de lo establecido en los números 7, 28, 29 y 39 del artículo anterior. Okay. Con esto deberíamos dejar resuelto, subsecretario. Sí, efectivamente, con esto queda bien resuelto. Entonces, lo que deberíamos hacer en la sesión siguiente es poner, si le parece, senador Pizarro, poner en votación inmediatamente el número 1. Sí, me dice mi asesora que el Ejecutivo presentó indicaciones. Respecto del número 1. Perdón, estaba hablando. No. Estaba hablando del proyecto. Sí. Está hablando de la ya. Sí. Okay. Sí. Entonces, lo que yo le quiero proponer es lo siguiente, para que podamos votar en la próxima sesión los 13 proyectos. El primero con la modificación que planteaba el Ejecutivo, el primer proyecto de la tabla. Está bien. Respecto de eso, ¿tiene el copia de indicación? Sí, ahí está. En la última página. Debiéramos incorporar, entonces, como nos ha pedido el Ejecutivo,
También la vandalización de la señalética de tránsito, que no estaba incorporada, más las medidas para obtener medios probatorios. Entonces, debiéramos tener la redacción ya resuelta para que se vote sin discusión, si le parece. Respecto del 2 de la tabla, debiéramos ponerlo en votación, pero en general, y debiéramos invitar a la CONACET, de acuerdo a la propuesta que ha hecho el senador Pizarro, para los efectos resolver efectivamente cuál es la primera causa de muerte en nuestro país, incorporar a la CONACET. Les pedimos también a la Fundación Emilia y al COSOC también que nos puedan acompañar en la sesión siguiente. Y respecto al tercer punto de la tabla, que es un proyecto de mero trámite, poder, sí, aprobarlo en general en particular. Sí. Respecto del segundo punto, presidente, lo que alcancé a escuchar al subsecretario es que se nos va a presentar una dificultad con lo que se define como pantalla, porque todos los vehículos hoy día tienen. La verdad es que uno se encuentra con un instrumental ahí tremendo. Sí, la idea senador, no saca nada con prohibir eso, depende de la conducta o el hábito que tenga uno al conducir, es lo que puede generar o no. Estamos de acuerdo. Entonces, la idea es que tanto las dos fundaciones como el COSOC han señalado que respecto de los manos libres, digamos, va a ser mucho más difícil prohibirlo en este proyecto y por tanto habría que eliminarlo, tanto en manos libres como también los sistemas de georreferenciación, para los efectos de evitar que en definitiva y tendríamos que sancionar la manipulación de un teléfono o de hablar por teléfono físicamente o manipulando efectivamente, chateando el chat en el teléfono. ¿Le parece al Ministerio que con eso estoy resumiendo adecuadamente? Efectivamente, presidente. Un poco quiero respaldar la inquietud del senador. Tengo las estadísticas del fin de semana, cuáles fueron las principales causas. Primero, velocidad no razonable ni prudente. Segundo, peatón cruza o camino o carretera sin adoptar precauciones. Tercero, conducir en estado de ebriedad. Cuarto, señalización desobedecer luz roja. Quinto, peatón cruza calzada fuera de paso peatones. Sexto, causa basa en estudio, no está identificado. Y la última es conducción no atento a condiciones de tránsito al momento. ¿Cuántas muertes? Esos fueron 37. No, la última. Eso fue una. Pero este fin de semana, entonces no es un caso, no hace la estadística. ¿Ah? Okay. Entonces, perdón, estos son solo fallecidos. Los accidentes son mayores y en general ahí sí que entra como primera causa el manejo distraído. Sí, yo sé. Estamos con dificultades porque están los senadores en distintas comisiones, pero para resumir entonces, vamos a la próxima sesión, sería votar en general y en particular el número 1, en general el número 2, vamos a pedir también la exposición de la CONACET, vamos a votar en general y en particular el número 3 y vamos a comenzar a discutir también el número 4, que es la miscelánea, y por tanto habría que invitar ahí a la CONACET. A la CONACET y al Ministerio, si le parece. Si es que hay alguna propuesta también de personas que puedan venir, digamos, también. Creo que vino también algunas personas de Carabineros también a esa discusión. Sí. Así, deberíamos invitarlo también para el punto 4. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Sí, ya hay una propuesta para el CATI, profesión de invitados para el proyecto de ley que crea el sistema de tratamiento automatizado por infracciones de tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290. Luis Alberto Stuen, secretario ejecutivo de CONACET, secretario general de Carabineros Manuel Valdés, jefe de zona de tránsito, carretera y seguridad vial. Paula Flores, secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transporte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Andrés Celedón, presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local y profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Viviana Muñoz Sandoval, vicepresidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. A estos dos últimos también los invitaría yo a la discusión de la ley miscelánea. Expresidente del Instituto Nacional de Jueces,
y juez del segundo juzgado de Policía Local de Pudahuel, señor Cristian Arévalo, el presidente del Instituto Nacional de Jueces y juez del segundo juzgado de Policía Local de Las Condes, Alejandro Cooper, Mirko Bonacic Dorit, juez de Policía Local de Bichuquén, Claudia Díaz, presidenta del gremio de abogados secretarios de los juzgados de Policía Local, la Asociación Nacional de Automotriz de Chile, Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, y Axel Reinbaut, presidente del Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal. Ahí no se cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta.